Bien, hoy quiero hablarles de una palabra que concluye en esta temporada de las 6 semanas de consolación. Esta es la 6ª semana que concluye ¿cuándo? En Shabbat. Y ahí entramos en la 5ª semana hasta que llegue Rosh Hashanah. Ahí llegaremos a la semana 0. Se concluirán las 7 semanas de consolación. Estamos en la 6ª semana. En esa línea recordemos que toda revelación que el Eterno da va a generar Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Arrepentimiento, conocido como arrepentimiento, pero que verdaderamente es regresar, un cambio contundente de conducta, girar, mirar de frente al Padre Eterno. Y la palabra Teshuvah viene de una raíz hebrea que es Shub. Y Shub significa volver, regresar. Todas estas cosas que el Padre nos revela tienen un propósito. Y es que hagamos Teshuvah. O sea, que giremos, que cambiemos el patrón, que quedemos de frente al Eterno, que podamos regresar a Él. Amén. Para eso es. Esa palabra Teshuvah, que está relacionada con la palabra Shuvah, significa cambio. Quiere decir que el que recibe la revelación del Eterno y hace Teshuvah, en este Teshuvah hace un giro, y al hacer este giro establece en la persona un cambio. Un cambio. Quiere decir que toda revelación del Eterno va a generar un cambio de paradigma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la verdad revelada va a cambiar nuestra mente. Va a cambiar nuestro pensamiento. Esa verdad que el Padre revela genera una activación. ¿Cuál? La activación de la naturaleza del reino que está en cada uno de nosotros. Y cuando se activa mi naturaleza divina, mi naturaleza de reino, me acerco más a mi origen. Al acercarme a mi origen, me acerco a Él. Amén. Bendito el Rey. Ahora, todo patrón creador tiene 3 características básicas: origen, diseño y naturaleza. Origen, diseño y naturaleza. Cuando yo me acerco a mi origen, encuentro mi diseño. ¿Aló? Diseño en hebreo es tafni, mi trazo. Tafni, trazo, lo que el Eterno trazó para mí. Me acerco al origen y encuentro mi tafni, encuentro mi diseño. Bendito el Rey. Cuando yo encuentro mi diseño, al acercarme, se activa mi naturaleza divina. Quiere decir que al encontrar mi tafni, entro en un proceso para la activación de mi naturaleza divina. Todo esto el Eterno lo está haciendo para llevar a su remanente a un proceso. Y la pregunta que aquí deberíamos hacernos es: ¿cuál es ese remanente que el Eterno está llevando a su origen, a su tafni, para ¿qué? Activar su naturaleza divina? ¿Cuál es ese remanente? ¿Y nosotros cómo nos llamamos? ¿O a quién pertenecemos? Quedémonos en las 2 casas de Israel. A Efraín. No olvide eso, nosotros somos un remanente. ¿Cuál remanente? Efraín. Todo esto que el Padre está generando, todo este mover, todo este Teshuvah, todo este Shuvah, tiene un propósito. Y es que nos acerquemos a nuestro origen para encontrar nuestro diseño. Y al encontrar nuestro diseño se active nuestra naturaleza divina. Amén. Porque nosotros somos el remanente. ¿Cuál remanente? Efraín. Bendito el Rey. Amén.
Nosotros somos el remanente. Así que la palabra de hoy es para ese remanente, para Efraín, que ha entendido que estamos en un girar, en un cambiar, en un cambio contundente. ¿Para qué? Para poder ver lo que el Eterno quiere. Yo les decía en el ayuno, nos acostumbraron a mirar de abajo para arriba, pero el Eterno mira de arriba para abajo. Cuando me acerco a mi diseño, a mi trazo, y se activa mi propósito, entonces empiezo a mirar de arriba para abajo, a mirar lo que el Eterno quiere con su remanente, o sea, conmigo. Amén. Dilo, ¿con quién? Conmigo. Amén. El año 5778, que corresponde al año 2018, que fue el año anterior, el Eterno dio el año anterior a este en el que estamos. En el 2018 el Eterno dijo, dio una palabra profética y dijo que Él abría una puerta. Amén. Y que un remanente entraría por esa puerta. Amén. ¿Cuál remanente? Nosotros. Efraín entró por esa puerta, entramos por esa puerta que el Eterno abrió el año pasado. Él dijo que ese remanente cruzaría la puerta. Ahora, el año 78 o 2018, el número 8 corresponde a la letra del alefato hebreo, la letra Hei. Y ya sabemos que Hei o el número 8 significa ¿qué? Nuevo comienzo. Eso es clase viejísima desde que llegué. Bueno, pero no solo significa nuevo comienzo, sino que también significa cruzar. Significa ser puesto a salvo. Significa ser afirmado. Ahora, cuando dice ser puesto a salvo, no está hablando de la salvación, de cuando nací de nuevo. Quiere decir que en el año 5778, el Eterno abrió una puerta para que su remanente Efraín atravesara con ella, con un propósito de que hubiera un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo llevaba en sí que estuviéramos a salvo y que fuéramos afirmados. Ese año 78 marcó ese proceso extraordinario de cruzar la puerta. ¿Para qué? Para entrar en otra dimensión y poder entrar en otro tiempo. Desde el año 72, ¿qué es el año qué? 2012, al año 5778, 2018. ¿Cuántos años hay? 7 años. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuántos? 7 años. 7 años. Ese es un ciclo de 7. Recuerden lo que les enseñé hace tiempo atrás, que el Eterno en cada ciclo de 7 años hace un cambio. Hay un girar para poder avanzar en sus propósitos. Esos 3 años, el Padre dijo desde aquel entonces hasta el 78 que provocaría una convergencia en su pueblo. Fueron 3 años claves. ¿Convergencia para qué? Para alinear a su remanente conforme a sus propósitos. Eso es una palabra profética. No estoy hablándoles de religión. Para converger en Él, para converger en sus tiempos, para converger en sus moedín, para converger en sus propósitos. Amén. Miren, para que se diera un reencuentro con nuestro linaje y con nuestra esencia. ¿Cómo que un reencuentro? Sí. Recuerde que usted y yo fuimos creados ¿en dónde? En la dimensión de lo eterno. Nosotros conocemos el Tafné, nosotros conocemos el linaje, conocemos el origen. Ahí está nuestra esencia y nuestra naturaleza. Pero luego nacimos y ya usted sabe todo lo que pasó. Ahora, después del nuevo nacimiento, ¿qué ocurre? Que el Padre ha estado provocando que giremos para que nos reencontremos con ese linaje y con esa esencia.
Maldito el Rey. Bien. Año 79. ¿Cuál es ese? En el que estamos. Año 80 y año 81. Estos 3 años, que va a acabar en 6 semanas. En 6 semanas acaba el 79 y entramos en el 80 y después de ese el 81. Esos 3 años son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque en el 79 el Eterno dio una palabra profética y dijo: el rey se puso en pie. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuál es la relevancia de que el rey se ponga en pie? ¿Por qué el Eterno dice eso? Porque cuando un rey se pone en pie es porque algo extraordinario va a ocurrir. Sí, algo extraordinario. Y entonces el padre siguió diciendo y dijo: el rey, o sea, él, se pone en pie. ¿Para qué? Para poner el anillo con el sello a su remanente. Eso lo vivimos en Rosh Hashanah en el 79 y recibimos esa poderosa palabra. ¿Y qué dijo o qué quiso decir el Padre con eso? Que le estaba colocando el anillo con el sello a su remanente. Estaba hablando de que nosotros como Efraín haríamos su para regresar a casa. Amén. El hijo pródigo vuelve a casa. Amén. Glorioso. El año 78 entonces cruzamos la puerta para ser sellados en el 79 con el propósito de recuperar nuestra identidad. ¿Para qué fuimos sellados? Para recuperar nuestra identidad. Cuando yo recupero mi identidad, en mí se produce un despertar. Amén. Y ese despertar es el regreso a las raíces del reino basados en la cultura hebrea. Amén. No es un despertar al judaísmo rabínico, porque no somos la casa de Judá que se quedó en Israel. El Shub, el retorno, repito, es para encontrarnos con nuestro diseño original. ¿Estamos a cuántas semanas del año 80? A 6 semanas del año 80. Y en el año 80 el Eterno mostrará un juicio sobre las naciones. Y nos tenemos que preparar para ver eso. Un juicio sobre las naciones. Pero también el año 80 trae una palabra profética de poder. ¿Cuál es? La casa de la abundancia. Amén. El año 80 es la casa de la abundancia. Amén. El regreso de Efraín a casa va a generar abundancia. Amén. El regreso de Efraín a casa va a generar abundancia. Amén. Eso es para nosotros. Y para que un juicio se inicie, para que un juicio se establezca, tiene que haber un acto que le preceda. Antes de establecerse, hay un acto que le precede. Cuando Elohim dijo que iba a traer juicio, usted lo puede leer en la escritura, él primero usó profetas. ¿Para qué? Para que decretaran el juicio. Y de esa manera el juicio tomara lugar. 5778, repito, el Eterno abrió una puerta. El Eterno habló de que se enclavaba la espada en la tierra para poder marcar un antes y un después en su pueblo. Y la letra hebrea Sayim, que es la letra número 7 del alefato, en su forma antigua era la de una espada, y esa espada se enclavaba en la tierra para marcar un antes y para marcar un después. Veámoslo por la escritura. ¿Qué fue lo que hizo el rey David, el profeta David?
aquel tiempo cuando él censó el pueblo sin que el Eterno le diera la dirección. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Ok, el rey David censó el pueblo sin la dirección del Eterno y ocurrió una gran mortandad sobre el pueblo. ¿Recuerdan eso? Entonces, esa mortandad solamente paró cuando el rey David hizo un decreto. Ahí cesó la mortandad. Usted va a tener que ir allá en la escritura y leerlo para que recuerde lo que sucedió. Él fue y compró una porción de tierra, edificó un altar. ¿Se acuerdan de eso? Cuando él hace este acto, el acto que antecede a la palabra profética, levanta el altar, pide perdón al Eterno, hace el sacrificio y entonces el Padre escucha su palabra. La palabra de un profeta que después del altar y el sacrificio decretó el cese de la muerte sobre el pueblo. ¡Aleluya! Un acto que antecedió a la palabra profética. Amén. Amén. Simbólicamente, esta palabra profética es como la espada que se enclava en la tierra. Gracias, Eddie. El año 79, el año de enclavar la espada en la tierra. No por nada, no sin propósito y sin diseño. Me paro aquí y les digo, hijos, estamos en tal temporada. Edifiquen altar, hijos. Eleven clamor, hijos. Hagan intercesión profética, hijos. Hagan proclamas, hijos. Hagan decretos, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Para marcarte el camino. Para marcar un antes y un después. De tal manera que este año que todavía está transcurriendo y que termina en 6 semanas, esa espada siga siendo enclavada en la tierra. Para que al terminar el año esté el antes y ahora el después. Eddie me dijo, esta tarde tuve un momento de pequeño sueño. Y ahí soñé con usted. Y soñé que usted estaba haciendo una convocatoria a todos para que todos oráramos a la misma hora. Cuando nosotros enclavamos la espada en la tierra, la proclama profética, el decreto profético, estamos diciendo hasta aquí. Vamos. Estamos diciendo hasta aquí, a tal situación, la que sea. Y estamos en la temporada perfecta para que enclaves la espada en la tierra y le digas a tu enemigo hasta aquí en el nombre de Yeshua. Ese hasta aquí es establecerle un ultimátum a tu enemigo. Tú eres juez. ¿Quién te establece como juez? Ya se los enseñé hace mucho tiempo. Yeshua HaMashiach. Es un catizo. Recuerda esa enseñanza. Escuche. Hasta aquí. A lo que el enemigo ha venido haciendo en el ministerio. Hasta aquí. Lo que el enemigo ha venido haciendo en contra de tu vida. Hasta aquí lo que el enemigo ha venido haciendo en contra de tu matrimonio, de tus hijos, de tus sueños, de tus imposibles, en el nombre de Yeshua. Recuerde que en el 80 vendrá un juicio de parte del Eterno. Y en ese tiempo de juicio, los heraldos, los profetas, tenemos que tener la boca adiestrada con el decreto de Elohim para establecerlo. Ese decreto será sobre las obras de las tinieblas en las naciones. Por eso despierta. Despierta.
Segunda de Reyes, capítulo 7. Márquela, por favor, póngale un papelito, un hilito, póngale algo ahí para que usted en casa la termine de leer. Usted va a leer en casa del verso 4 al verso 20. Yo ahora solo le voy a leer el verso 3. Te leo el 3. Y dice el 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Amén. Usted el resto lo lee en casa. Cierre su escritura, por favor. Ciérrela. Le repito el 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Bendito el Rey. El Eterno le estaba dando un anuncio profético al pueblo a través de esta palabra. Recordemos que en ese tiempo se había establecido un sitio sobre Samaria. Y Samaria era la capital del reino del norte. Y en el reino del norte estaba Efraín. Efraín, ese es un pequeño recuerdo de clases pasadas. A causa de ese sitio, yo se lo voy así como a narrar un poquito, para que no quede en el aire. A causa de ese sitio vino una gravísima hambruna sobre el pueblo de Israel. Y cuando estos 4 leprosos dijeron: ¿a qué nos quedamos aquí si total lo vamos a morir? No, pues avancemos, hagamos algo. Y entonces salen del sitio y se meten al campamento de los sirios. Y dice: pues si nos vamos a morir, pues que nos muramos de una vez allá, pero intentemos algo. Y ellos van al campamento de los sirios. Y cuando entran al campamento de los sirios, se encuentran como que no hay nadie. Sorprendidos, se entran a una tienda y pues en la tienda encuentran riquezas, ropa, comida por doquier. Y no hay nadie. Salen de esa tienda, se meten a la otra, igual. Y entonces dicen: ay, oye, y allá atrás hay un pueblo muriéndose de hambre y esto aquí solito. No hay sirios. Entonces, ¿qué hacen? Se devuelven. Van hasta Samaria y le dicen a los guardias: oigan, avísenle al rey que allá no hay nadie, pero sí sobra de todo. 4 leprosos que fungieron como 4 profetas. Sueltan el anuncio profético. Y entonces el rey dice: ¿sí? ¿En serio? Manden allá unos guardias. Y claro, los guardias van y dicen: pero aquí lo que hay es abundancia. ¿Qué era lo que había? Abundancia. No estaban los sirios, algo había ahuyentado a los sirios, quienes habían ocupado el territorio que era la heredad del pueblo de Israel y los tenían sitiados dentro de su propio territorio. Amén. La tierra de la heredad. Y el enemigo entró a la tierra de la heredad, se sentó, montó su campamento y dijo: los desposeo. Ay, habla, papá. Aleluya. Yo no sé si en tu casa, en tu negocio, en tu vida, en la universidad, en el empleo, donde sea, un sirio se metió a tu tierra de heredad y montó su campamento y te sitió. Y estabas aguantando hambre, se estaban muriendo tus sueños, tus imposibles no se lograban. Vamos, esta palabra es para ti. El Eterno está diciendo: yo envié un anuncio profético por esta boca que te habla y está diciendo a los sirios que se metieron a tu tierra de heredad, tienen que huir en el nombre de Yeshua.
Los sirios entraron a la tierra de heredad del pueblo de Israel, montaron su campamento y los limitaron en sus recursos. ¿Quién ha vivido esto? ¿A quién un sirio le hizo un sitio y le ha robado los recursos que eran tuyos por heredad? Ok, solo para 3, ¿está bien? Está bien, me gozo con esos 3. Esta palabra es para nosotros, conmigo 4. Ahora estamos clavando la espada para marcar el antes y el después. Vamos, Juana, esa palabra es para ti. Leslie, te despositó el enemigo de la tierra de tu heredad, pues prepárate. Jacqueline, esta palabra es tuya. Entonces digámoslo nosotros, esa palabra es para mí, en el nombre de Yeshua. Recuerde que el pueblo de Israel estaba en medio de la devastación. Había una hambruna, había un azote. Y en medio del azote llega el anuncio profético. El decreto del profeta genera 2 cosas. 1, juicio sobre los enemigos. ¿Cuáles? Los que se establecieron, o mejor, los que establecieron su campamento en nuestro territorio de heredad. Este decreto, este juicio, esta palabra profética es para tu vida. Y 2, el decreto del profeta activa los malachim. Recuerden, para que vamos corrigiendo, ángeles malachim. Malachim. Ángel malach. ¿De acuerdo? Corrijamos el malachines. Malachim, ángeles. Malach, ángel. Así que el decreto del profeta activa los malachim. Porque los activa por dirección de la palabra profética que el Eterno entrega. ¿Por qué los sirios no estaban en el campamento? Porque los malachim los habían ahuyentado. Necesitamos decretos proféticos en estas 6 semanas que ahuyenten a los sirios de nuestra tierra de heredad en el nombre de Yeshua. Aleluya, Señor. Para ti toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Toda ofrenda. Alabar tu nombre, amado. Gracias. Los sirios habían robado a Israel, pero por una palabra profética hubo activación de malachim que ahuyentaron los sirios, dejaron el campamento solo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel, que había sido desposeído, limitado en sus recursos, pudo entrar en el campamento de los sirios que estaban dentro de su tierra de heredad. Pudo recuperar lo que le habían robado y se quedó con lo que le pertenecía a los sirios. Se metieron a nuestra casa. Por eso desde el día del ayuno, ¿qué dije el día del ayuno? Bueno, sigamos decretando que quien nos ha querido desposeer es quien al final vendrá y pagará. Nuestro amo es extraordinario, hijos. Es maravilloso, extraordinario. El enemigo ha querido sitiar al remanente para que le falten los recursos de toda índole, financieros, recursos en familias, recursos en personas, para que se vean mermados las congregaciones. Sí.
Hay algunas personas que luchan y luchan fuerte para poder estar, para poder permanecer. No hemos podido obtener la expansión, pero ya viene el año 80. Ya viene el año 80. 6 semanas. 6 semanas. El enemigo quiso mermar los recursos, mermar la multiplicación, mermar la expansión, pero ya salió un decreto de la boca de Elohim Sebaot, el juez supremo. Así como esos 4 leprosos, en esa condición como profeta, yo te entrego el anuncio profético, el edicto profético del Eterno, el decreto profético del Eterno. Ahora a ti te corresponde como atalaya también proclamar esa palabra profética para que se expanda. Ese decreto corra hasta que sea sobre nuestros enemigos, sobre los sirios, porque el juicio del Eterno viene sobre todos nuestros enemigos, y los malajín del Eterno van a remover todo lo que ellos quisieron plantar en nuestro territorio. ¿Y saben qué? Todo vestigio de posicionamiento de nuestro enemigo no quedará ni polvo. Se establece ese decreto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito es. Porque tú y yo, bajo una unción profética, y los profetas que somos, los que habemos, entonces podemos decir: hasta aquí estuviste dentro de mi territorio. A partir de hoy, tu campamento es desalojado por el decreto de Elohim, y lo que me tomaste regresa a nuestras manos, más lo que es tuyo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay un decreto de desalojo divino sobre nuestro adversario. Así que dile conmigo, vamos, ponte en pie y dile conmigo: hasta aquí, vamos, decrétale a tu adversario. Tú sabes dónde él puso el campamento en tu tierra de heredad, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu casa, en tu hogar, en tu negocio, en tus finanzas. Tú sabes tus sueños, tus anhelos. Entonces vamos, tu palabra, y dile a tu adversario: hasta aquí tú me desposees. A partir de hoy decreto un desahucio sobre tu campamento que edificaste en mi tierra de heredad. Ahora serás echado fuera por decreto divino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Recordemos Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el sol se encuentra en su cenit, la única sombra que quedará estará debajo de nuestro pie. Padre, yo decreto que mi enemigo quedará debajo de mi pie, en el nombre de Yeshua HaMashiach. La batalla espiritual, hijos, es de decretos, es de altares vivos. ¿Quiénes son los altares vivos? Y desde estos altares vivos se sueltan los decretos. Esa es la batalla espiritual en la que estamos. Se cumple tu sueño. Esa es meta de todos, propósito de todos. En la medida que estos altares se levanten, en la medida que nosotros nos alineemos con lo que el Eterno está hablando, la expansión se estará extendiendo. El enemigo va a tener que retroceder y va a liberar nuestros territorios, y va a tener que dejar los tesoros que había robado, va a tener que dejar su propio botín en nuestro territorio, porque viene para nosotros tiempos de restitución, tiempos de recursos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Eterno rompe el sitio que el enemigo tenía sobre tu vida, sobre tus negocios, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Llegó el tiempo de recibir restitución.
Los centinelas han dado el anuncio y dicen: el campo está libre, se rompió el sitio. Diseños del enemigo sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio se están quebrando, porque empezó el tiempo de la restitución sobre nuestra vida. Llegó el tiempo de ser libres, llegó el tiempo de libertad sobre los prisioneros, llegó el tiempo que se quebranten los diseños en el inframundo, llegó el tiempo para avanzar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Recuerde que botín puede ser aquello que has perdido: salud, finanzas, diseños de ministerio, negocio, familia, los recursos para poder que avances en el propósito, cónyuge, etc. Pero llegó el tiempo que recuperes tu botín. Vamos, llegó el tiempo de mi restitución.